secretario de Estado de Comercio, consejeros autonómicos, embajadores, patronos de la Fundación, amigas y amigos. Buenas tardes a todos, como decía antes, y muchas gracias por responder a una nueva convocatoria de la Fundación FAES. Como viene siendo ya tradición, un año más, la Fundación FAES ejerce de anfitrión en la presentación en España del índice de libertad económica que cada año elabora la Heritage Foundation. Una fundación hermana en la defensa de la libertad y con la que mantenemos lazos fuertes de amistad, dando así además contenido a la vocación atlantista que desde sus orígenes ha mantenido siempre la Fundación FAES. Quisiera antes de nada agradecer la presencia en esta mesa de James Roberts, investigador principal de libertad económica y crecimiento de la Fundación Heritage, un viejo amigo de FAES que año tras año cumple con la importante labor de viajar por el mundo dando luz a los resultados del valioso informe que publica el prestigioso think tank en el que desarrolla su labor. Y, por supuesto, quiero agradecer muy especialmente la presencia de Jaime García Legaz, mucho más que un amigo de FAES, puesto que, como es bien sabido por todos, Jaime desempeñó funciones de director de Economía y Políticas Públicas, como director de Economía y Políticas Públicas de la Fundación y como su secretario general. Labores que, entre otros méritos, permitieron que hoy día FAES siga siendo considerado como el mejor think tank de España, como acaba de ser valorado de nuevo en el prestigioso ranking que elabora anualmente la Universidad de Pensilvania. En el año 2012, Jaime dio el salto al Gobierno de la Nación, donde como secretario de Estado de Comercio sigue siendo abanderado de la defensa de la libertad y desde donde está desarrollando una muy intensa y muy eficaz labor, facilitando la mutación estructural que tanto necesitaba la economía española hacia mayores niveles de competitividad. Gracias, Jaime, por responder siempre a la llamada de la Fundación, conociendo como conocemos lo apretado de tu agenda. Antes de dar la palabra a los ilustres ponentes que hoy nos acompañan, me gustaría hacer unas reflexiones breves, muy generales, pero que creo oportunas sobre el informe que hoy presentamos. La primera es que la libertad, y la libertad económica en concreto, no es un concepto etéreo, ni mucho menos utópico, y para avalar esta afirmación el informe que hoy presentamos realiza una valiosísima contribución. El hecho de establecer parámetros concretos y medibles para caracterizar la libertad económica, como por ejemplo el respeto a los derechos de propiedad, el nivel de corrupción, el nivel impositivo y de gasto público, la facilidad para constituir empresas, la facilidad relativa para contratar nuevos trabajadores, para invertir, para comerciar, etcétera, constituyen una hoja de ruta precisa e irrenunciable para todo gobierno realmente comprometido con la defensa de la libertad económica. En segundo lugar, la libertad económica tiene una justificación filosófica evidente, puesto que en entornos de mayor libertad, que defienden la igualdad de oportunidades y que necesariamente llevan aparejados mayores niveles de responsabilidad individual, el ser humano puede desarrollar todo su potencial, lo que acaba por determinar una sociedad más justa y, al menos en mi opinión, moralmente superior. Pero si esto no fuera suficiente, la libertad económica tiene también una justificación mucho más palpable, más práctica. Como seguro que ahora nos contará Jim, existe una correlación directa entre la libertad económica y la prosperidad. Aquellos países que registran mayores niveles de libertad económica son los que registran también mayores niveles de renta per cápita, de esperanza de vida y de bienestar en general. Y finalmente, una última reflexión. La libertad económica está permanentemente en riesgo. La libertad económica no se consigue, sino que se pelea y se defiende todos los días. Esa es una lucha permanente en la que, desgraciadamente, los detractores de la libertad juegan con ventaja, puesto que cuesta mucho consolidar los avances que reporta un entorno más libre y, sin embargo, cuesta muy poco derogar esos avances. Por desgracia, en nuestro país hemos sido víctimas recientemente de este desequilibrio. Muchos de los avances en términos de libertad económica que se alcanzaron entre el año 1996 y 2004 fueron demagógicamente derogados con la llegada del Gobierno socialista. La decepcionante respuesta de nuestra economía a la crisis económica se puede explicar en buena parte por los pasos atrás que se dieron entonces y que acabaron por determinar una economía mucho menos flexible y menos adaptada a la realidad que exige el entorno global en el que nos movemos. La historia de las reformas en España ha sido siempre una historia de éxito. Siempre que hemos optado por mayor apertura,
por mayores espacios de libertad, por dar más protagonismo a la sociedad, los resultados han sido positivos y mucho más rápidos de lo que cabría esperar. Esta convicción debe estar presente ahora, en un momento histórico en el que desde 2012 se ha puesto en marcha un proceso reformista en España que debe ser capaz de devolvernos al sitio que nos corresponde, que no es otro que compitiendo con las grandes naciones del mundo. Hechas estas reflexiones, que sirven de introducción al acto que hoy nos reúne, y agradeciendo de nuevo la asistencia de todos hoy aquí, le doy la palabra a Jim. Muchas gracias. Jim, cuando quieras. Me alegro mucho de estar aquí con ustedes otra vez con FAIS a Madrid para discutir nuestro índice de libertad económica en el aniversario de edición 20. Yo voy a hablar en inglés, pero también podemos hacer preguntas en español. So, to start, this is our 20th year, as I said. We started in 1995, and we'll, in a minute, you'll see that the world has made great progress on economic freedom in those years, although in recent years there have been some big challenges. But as Miguel was alluding to, these are important issues that deal with people's lives and people's happiness and the possibility of pursuing happiness, as we say in our Declaration of Independence. And there are definite strong correlations between countries that do well on our index and their prosperity and the reductions in poverty that they realize. You can see that this connection of correlation between good performance in our index and more prosperity has held true throughout all the 20 years of our index, that the countries in the first quartile have consistently had greater levels of prosperity, greater levels of economic growth. There are also the social indicators, the so-called social goods of environment, education, health services. Those also correlate with good performance in our index of economic freedom. This year, as with every year, we have some guest chapters written by guest authors. This year, one of the authors is a professor of political theory at Brown University named John Tomasi. And he talks in his chapter about the moral case for economic freedom, economic liberty, and that it is not just of economic necessity, it really is also a political necessity to connect people's efforts to improve their lives and to respect those efforts through economic freedom and economic liberty. And he challenges people on the other side who have contributed to an atmosphere of polarization in political dialogue today with an attitude, kind of a zero-sum approach, sort of an either-or approach. He challenges all sides to approach these problems as not either-or, but, for example, freedom and justice, social justice, capitalism and social prosperity or democratic socialism, free markets and equality. Of course, you know, inequality is a big issue right now. Certainly, President Obama made much of it in his recent speech before Congress. And we think, and we continue to believe, that these principles of economic freedom are the best solution to reducing inequality. In Spain, 49th in the world out of 178 countries ranked, so it's still a very impressive performance. 22nd in Europe. The top 10 you can see here. Hong Kong and Singapore have been number 1 and 2 since the index started. It's an important signal that Hong Kong and Singapore send to the larger economies of Asia that countries with property rights, transparency, limited government, rule of law, low taxes, places where investors, foreign investors especially, can feel confident in investing. Those countries it's important to remember that when looking at policies for the larger countries like China.
these top countries and leaders within all the countries, all the regions. There are 6 regions. Switzerland is the #1 in Europe. But as I said, the global rate of prosperity the global rate of economic freedom has increased significantly since we started in 1995. As you can see, the crisis in 2008, it led to a dip. And we've now, though, recovered from that over these last 5 years. The big exception, in fact, is the United States, which has had it's had a reduction in economic freedom score for the 7th year in a row in the United States due to government spending, issues with property rights, corruption, too much taxation, increased taxes. So that's something that my domestic colleagues at Heritage have made much of, as you can imagine. But I wish we didn't need to. I wish we had a better rate of economic freedom in the United States. But these changes in the world, no, in the last year, sorry, you can see Asia Pacific has had the biggest advance, and Sub-Saharan Africa also has done better than many people realize. In Europe, we'll talk about in a second. But in Europe, what we call the changing of the guard is occurring, as you can see. And so countries that have taken a more, I would say, market approach, a strong emphasis on more efficient government and fewer, trying to rein in the welfare state, have succeeded in increasing their economic freedom, especially, for example, Sweden, where, of course, democratic socialism was invented in the 1930s. The Swedes have been steadily reining in, reducing government, have been making it Sweden a friendlier place for private companies to do business, and they have been rewarded for those policy changes by improvements, steady improvements, really, in our index. The same with the former Baltic states of the Soviet Union, and of course, you can see the countries in the West, from the United Kingdom on down, Italy, France, Spain, are still coping with debt and too much spending, too many promises, and unfortunately, the United States has been following this kind of Keynesian example in the last 5 years. Overall, in the world, too many people are still living in countries without enough economic freedom, countries that have a score below 60, which is the minimum to be considered moderately free. And so especially the big bubbles there, India and China, many other countries are still too far behind, and we hope that they catch up. They're in the, most of them are in the mostly unfree category. In Spain, another decline this year, and can talk about some of the reasons. One of the things to keep in mind is that the data we use there's a lag in the data. So our data year starts July 1st and ends on June 30th. So the cost of the bailout of the banks after the housing crisis in Spain is actually appearing now this year in our index, since the data is from July 1st, 2012 to June 30, 2013. And so the government spending score dropped considerably, which I think Jaime will probably also talk about. Other issues, and we use the World Bank Doing Business survey for our business freedom score, and that also dropped. There are still issues with business freedom, getting licenses, labor freedom, the issues with the minimum wage, and we think that minimum wages actually end up creating more unemployment and fewer jobs, and especially with young people who don't have a lot of experience. Those people need to start at lower wages and not have them dictated by the government. So those are some of the areas that we'll probably be talking about tonight more. Spain versus European Union, and then other regions and countries in the European Union. You can see countries like Bosnia have gone up. Of course, they started at a very small base, but and the UK
has dropped down, and kind of in parallel with the United States. But Germany has increased, as has Sweden, as I mentioned. Over the 20 years, though, Spain has made significant progress in all areas, almost all areas of our index, and so that is something to be proud of and something to build on, I think, going forward. And issues like fiscal liberty, the taxation levels are still too high, and that's something I know that is much discussed right now with Prime Minister Rajoy having proposed a reform. I think that's very good. If taxes are so high and so complicated that many people aren't paying them, and you have this shadow economy, the economía sumergida, I guess, that hurts the whole country and benefits no one. So, and clearly you can see Spain's rank very low on libertad fiscal, and so that's we applaud efforts to reform the taxation system in Spain. So that's the PowerPoint presentation, and I look forward to having a discussion with you. And my friend Jaime Garcia Lagas, it's an honor to be with you again tonight. Thanks again for listening and for having me here. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación FAES porque se haya acordado una vez más de mí para acompañarles en este acto. En segundo lugar, quiero aprovechar para felicitar a la Fundación FAES por estar un año más a la cabeza de los think tanks españoles. No es fácil liderar este ranking año tras año y bueno, pues el extraordinario trabajo que me consta que se hace en la Fundación con un nutrido grupo de colaboradores del máximo nivel académico, pues hace posible que la Fundación FAES siga estando a la cabeza de ese ranking que publica la Universidad de Pensilvania. En tercer lugar, también agradecer, cómo no, a James Roberts que esté con nosotros y que contribuya una vez más a arrojar luz sobre un área muy importante que contribuye a que los gobiernos tengan al menos una señal de por dónde se están moviendo y tengan también una guía, al menos aquellos que creemos en la libertad económica, en las reformas en la economía de mercado, de cómo se deben hacer las cosas o por dónde uno transita, si en la dirección acertada o requiere todavía acometer reformas adicionales para mejorar en esas posiciones del ranking, ¿no? Este es un índice que ahora entraré a comentar pues, algunos de las conclusiones e incluso algunos aspectos sobre su elaboración, que sí, siempre es útil y siempre arroja luz en un terreno tan importante como el de la libertad económica. Yo tuve la suerte de colaborar con la propia Fundación Heritage Foundation hace ya unos años. Creo que llegué a formar parte del consejo académico que elabora justamente este índice de libertad económica. No sé si todavía sigo por ahí o han prescindido de mis servicios, pero en todo caso fue una oportunidad para profundizar en la metodología de este índice. Incluso cuando presentábamos este índice hace algunos años, cuando nos teníamos responsabilidades de gobierno y estábamos, por tanto, en la oposición, también advertíamos sobre lo que el índice dice y sobre lo que el índice no dice, o sobre el alcance metodológico que tiene el índice de libertad económica. Como todo índice es una variable capaz de medir algunas cosas, que no puede medirlo todo y que tiene también sus limitaciones, como toda metodología a la hora de capturar una realidad. Cuando se pretende, obviamente, ofrecer en muy pocos datos, en muy pocos indicadores, un panorama tan amplio como el conjunto de una economía, el conjunto de una política económica en todos los países del mundo, con estructuras económicas muy diferentes, incluso con regímenes políticos muy diferentes, naturalmente la metodología tiene un alcance limitado, pero en todo caso es una metodología muy valiosa a la que hay que prestar atención. Que de mayor libertad económica se deriva mayor crecimiento, mayor prosperidad y mejor nivel de vida en una sociedad es algo que yo creo que a estas alturas del siglo XXI nadie cuestiona o muy pocas personas cuestionan y, por tanto, pretender colocarse en los índices de libertad económica en la mejor posición posible tiene que ser, en líneas generales, una aspiración de todo gobierno que quiera
que sus ciudadanos mejoren su nivel de vida y, por tanto, aplicar aquellas reformas estructurales que permitan mejorar en el ranking tiene que ser también una aspiración. Segundo comentario tiene que ver con lo que significa justamente un ranking. Uno puede mejorar en la posición que ocupa en una carrera, pero si otros corren más que uno, uno pierde posiciones en el ranking. Es decir, esto no se trata solamente de no retroceder, se trata de avanzar y avanzar a mayor velocidad de lo que avanzan otros, porque incluso cuando uno avanza, si otros países son capaces de impulsar políticas reformistas a una mayor velocidad, uno pierde al final posiciones relativas. Y al final, cuando los inversores toman decisiones de inversión, los inversores internacionales se fijan en los países. Ahora España está viviendo un momento relativamente dulce en cuanto a la atracción de inversión extranjera, muy diferente de lo que ocurrió durante los años 2012 y 2013, se fijan también en variables que el índice de libertad económica incorpora como variables fundamentales, que un país tenga mayor o menor flexibilidad en su mercado de trabajo, que un país tenga mayor o menor volumen de gasto público, que un país incurra en mayores o menores déficits públicos, son variables que condicionan de una forma decisiva la capacidad de un país de atraer inversión. Desde el punto de vista metodológico, creo que es importante subrayar algunos aspectos antes de entrar en los comentarios sobre cómo le ha ido a España en el año 2014 o en el índice relativo al año 2014. Es muy importante subrayar los 2 años de retraso desde el punto de vista metodológico en la publicación de resultados, es decir, el índice de libertad económica 2014 es realmente un índice de libertad económica sobre los datos de libertad económica en España en el año 2012 y, por tanto, todo lo que ha pasado en España en 2013 pues es una realidad que el índice capturará en el año próximo y, por tanto, esa cautela metodológica es muy importante. Es interesante analizar la evolución del índice de libertad económica en su serie histórica. Me gustaría subrayar, por ejemplo, 2 periodos, los años 2005 y 2006, y también los años 2010 y 2011. Paradójicamente, en los años 2010 y 2011, España registra un comportamiento favorable en términos del índice de libertad económica porque captura con cierta retraso lo que ocurre en la crisis económica que sufre España. La crisis empieza a notarse en la economía española con cierta intensidad en el año finales de 2008, pero ya con intensidad en el año 2009 y, sin embargo, no es hasta los años 2010-2011 cuando empieza a reflejarse parcialmente en ese índice. Los años 2008 y 2009, que fueron años duros, en términos especialmente el 2009, en términos de crisis económica, refleja, sin embargo, una buena posición de España en el ranking. ¿Qué refleja eso? Pues básicamente que la crisis había llegado a la economía española, pero no había llegado todavía a la metodología del índice de libertad económica. Más llamativo todavía es prestar atención a lo que ocurre en el índice de libertad económica de los años 2004 y 2005 y 2006. En 2005 y 2006 fueron años en los que, desde la Fundación FAES, ya nos dimos cuenta de que la política económica iba a ir por otros derroteros. Fueron años en los que se empezaron a registrar crecimientos desbordados del gasto público. Eran años en los que la bonanza que se heredó del año 2004 permitía crecimientos del gasto público del 8 y del 9% nominales anuales, a pesar de que la economía estaba creciendo a una velocidad muy alta. Y eso, en términos del índice, no se refleja adecuadamente. ¿Por qué? Porque son años en los que el crecimiento económico genera, obviamente, ingresos públicos, permite reducir el déficit público, permite también que a través de la generación de empleo no se genere gasto público en forma de prestaciones por desempleo y, obviamente, eso reduce el gasto público total. Y, evidentemente, eso tiene un buen reflejo en términos de los índices de libertad económica. Por tanto, en todos estos índices, insisto, es importante analizarlos con precisión para saber lo que dicen, pero también para no equivocarse en las conclusiones. También es importante saber que el índice enfoca mucho la libertad económica en un conjunto de indicadores. La presión fiscal o el tipo general del impuesto de sociedades es una variable que tiene un peso muy importante en el índice de libertad económica.
y por eso seguramente alguno que haya tenido la oportunidad de analizar el índice de 2014 le habrá llamado la atención que un país como Irlanda esté el octavo en el ranking del índice de libertad económica de 2014, el octavo del mundo, justamente cuando Irlanda es probablemente con Grecia y con Portugal uno de los 3 países que no tienen libertad económica en Europa, precisamente porque el rescate, en lo que se ha traducido, es que las decisiones económicas no las toman ya los gobiernos y que se toman básicamente por la troika, que son básicamente quien fija la hoja de ruta de política económica. Por tanto, también esto es, yo creo, una cautela que conviene tener en cuenta. Dicho esto, lo que el índice de 2014 refleja es la necesidad de que España siga llevando a cabo procesos de reforma estructural y procesos de recorte del gasto público y de ajuste presupuestario. España, en términos absolutos, sale un poquito por encima de la media regional. Uno ve el índice de España y está ligeramente por encima de la media regional, pero todavía está lejos de los países que tienen mejores indicadores de libertad económica, y eso creo que se tiene que llevar a una sola conclusión, y es que España necesita todavía realizar muchos procesos de reforma estructural y de consolidación presupuestaria a través de reducciones del gasto público para ir progresando en términos de todos esos indicadores. El índice, y ya centrando el análisis en la parte que se refiere a España, contiene 3 grandes bloques de interés en estos momentos. Uno es el que tiene que ver con el gasto público. El segundo es el que tiene que ver con la libertad de empresa, en sentido amplio, incluyendo la libertad de comercio. Y otro que me gustaría destacar, que tiene que ver con la libertad laboral, la libertad en el mercado de trabajo. Comenzando por la parte relativa al gasto público, puede llamar la atención efectivamente que España registrara un empeoramiento relativo en el índice, en el capítulo relativo a gasto público, y obviamente ese es el resultado del incremento del gasto público que se produce en España en el año 2012, un gasto público además que crece en relación con el resto de Europa adicionalmente, porque España en el 2012 todavía registra una recesión de una cierta importancia, que se viene asociada con un incremento importante del número de desempleados, que produce a su vez un incremento del gasto público a través de prestaciones por desempleo. Hay que recordar que el déficit público del año 2012 fue todavía un déficit público alto, a pesar, y eso es importante destacarlo, de las decisiones de recorte del gasto público que se acometen en diciembre de 2011 en el primer Consejo de Ministros, y que el propio presupuesto de 2012 es un presupuesto bastante restrictivo. ¿Significa eso que eso se traduzca en una mejora en términos de gasto público en el índice de libertad económica? Obviamente no, porque el gasto público crece, y crece bastante en el año 2012 a pesar del recorte. Hay quizás el comentario desde el punto de vista metodológico tiene que ver con la distinción entre lo que es puramente el gasto público y el gasto público estructural. Uno puede, en un año de una intensa recesión, elevar el gasto público y reducir en paralelo el gasto público estructural. España ha sido uno de los países que más ha reducido, probablemente el que más ha reducido su gasto público de los grandes de la OCDE en los años 2012 y 2013. Algunos datos se han publicado, casi una reducción del 10% en el número de empleados públicos en 2 años, de 3.100.000 empleados públicos a aproximadamente 2.800.000, con una reducción importante del gasto en Estado, en comunidades autónomas y en ayuntamientos. Y, sin embargo, desde el punto de vista de lo que es el conjunto del gasto público en 2012, lo que se refleja es un incremento y, por tanto, un deterioro en la parte relativa, en el ranking relativo de España. También destacaría, en segundo lugar, la responsabilidad que tienen los distintos niveles de gobierno en la parte relativa al gasto público. Obviamente España es un país enormemente descentralizado, en el que todavía la mayor parte del gasto público corresponde a las comunidades autónomas y después al Estado y a las corporaciones locales. Pero la lectura que hay o la conclusión a la que yo creo que habría que llegar tras observar estos índices es que España necesita hacer un esfuerzo adicional de consolidación presupuestaria y de reducción del gasto público, pero que básicamente por el reparto del volumen de gasto son las comunidades autónomas
quienes probablemente tienen un recorrido mayor en cuanto a consolidación presupuestaria que la Administración General del Estado o que las corporaciones locales. En los últimos días se ha presentado, además, una propuesta de reforma de la Administración que lo que llevará es básicamente a reducir estructuralmente el gasto público. Se trata no solamente de reducir año a año tal gasto, sino básicamente de conseguir una Administración más pequeña, más eficaz y más eficiente. El segundo capítulo tiene que ver con la libertad de empresa y ahí España, en los datos relativos a 2012, índice 2014, mejora en algunos aspectos y empeora en otros. Mejora en lo que se refiere a la libertad de comercio. Esto, en fin, podría atribuirse a las políticas del Ministerio de Economía, pero no sería muy honrado hacerlo. Se debe básicamente a que Europa, en su conjunto, es un continente más libre desde el punto de vista comercial. Es un continente que desde hace unos años lleva a cabo políticas de liberalización de su comercio exterior, la entrada en vigor de acuerdos de libre comercio con cada vez más países implica que bajan los aranceles y se liberaliza sustancialmente el comercio con un número muy elevado de países a la altura de 2012, pero que se va a ir incrementando en los próximos años y eso se traduce, por tanto, en mejoras en la posición española en materia de libertad comercial. Hay algunos aspectos en los que el progreso no es suficiente, pero de nuevo aquí hay que recordar que algunas de las medidas que se han tomado para mejorar en materia de libertad de empresa, libertad de emprendimiento, están contenidas, entre otras cosas, en iniciativas aprobadas en 2013. La Ley de Emprendedores, que es una ley que básicamente facilita la creación de empresas, que disminuye los trámites burocráticos, que disminuye las cargas administrativas asociadas a la creación de empresas. Es una ley de 2013 y, por tanto, pues no será sino hasta 2015 cuando se refleje en términos de libertad de empresa ese tipo de iniciativas en el índice de libertad económica. Y una mención final, que creo que es importante, también a la libertad laboral o la libertad en el mercado de trabajo. Este índice refleja el conjunto del mercado de trabajo, pero presta mucha atención a una variable que existe en prácticamente todos los países, que es el salario mínimo. Por tanto, un incremento del salario mínimo se traduce en un deterioro de la posición del país en términos de libertad en el mercado de trabajo y, sin embargo, otro tipo de reformas que son más difíciles de captar a través de un índice, porque los países tienen en general estructuras de mercado de trabajo muy diferentes y normativas de mercado de trabajo muy diferentes, no se capturan de la misma manera. Hay países, por ejemplo, que tienen o tenían leyes de negociación colectiva extraordinariamente rígidas, era el caso de España antes de la reforma laboral, y sin embargo hay otros países que tienen una negociación colectiva completamente descentralizada. Capturar esa realidad a través de un índice es difícil y el hecho de que España, a través de la reforma de 2012, transformara profundamente la negociación colectiva, transformara también toda la normativa relativa a la extinción de las reorganizaciones laborales o las causas económicas que habilitan la posibilidad de realizar un despido a un coste con indemnización más reducido del habitual, es una realidad que tampoco se captura adecuadamente en el índice. En todo caso, la subida del salario mínimo que se registró en 2012 apenas de un 0,6%, del 0,3% en 2013, perdón, del 0,6%, es la razón fundamental por la que España empeora en libertad laboral. Esta es probablemente la fotografía más borrosa en cuanto a la realidad del mercado de trabajo español, porque sí es una realidad, y esta es obviamente mi opinión, que el mercado de trabajo español, después de la reforma laboral de 2012, es sustancialmente más flexible que el que existía en el año 2012 y, por tanto, objetivamente, una fotografía que capturara el mercado de trabajo español en 2013 comparado con el año 2012 debería traducirse en su conjunto, más allá del aspecto relativo al salario mínimo, en una mejora de la libertad laboral. Yo concluyo diciendo que España, viendo este índice, tiene que todavía una agenda de trabajo reformista muy importante por delante. El Programa Nacional de Reformas, que será aprobado en las próximas semanas, con toda seguridad
incorporará nuevas medidas de reforma estructural, algunas de las cuales ya obviamente ha avanzado el ministro de Economía. Y este índice, James, lo que supone es desde luego un acicate para seguir haciendo reformas en España, para que España sea un país cada vez más libre desde el punto de vista económico, cada vez más arriba en el ranking, porque de todas esas reformas solo nos pueden llegar buenas noticias. Muchas gracias.